Muy buenos días, estimados contribuyentes, contadores públicos y abogados fiscalistas. Los saludo con mucho gusto. Hoy es día martes 30 de noviembre del año 2021. Soy el licenciado Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista y penalista con una trayectoria personal profesional de más de 44 años. Soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional que fue fundada el 1 de julio de 1985, actualmente ya con una trayectoria de más de 36 años, a través de los cuales en todos los casos, conforme a estricto derecho y con eficacia, hemos protegido, defendido y conservado el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de nuestros clientes. En este video vamos a hacer algunos comentarios sobre el nuevo dictamen fiscal obligatorio que entra en vigor el 1 de enero del año 2022. Este nuevo dictamen fiscal obligatorio que entrará en vigor en 2022 es totalmente diferente del anterior dictamen fiscal obligatorio que estuvo vigente hasta el año de 2013. Motivo por el cual, si es totalmente diferente al antiguo dictamen fiscal obligatorio, los contadores públicos inscritos deben manejarlo en forma totalmente diferente, máxime que mal manejado el dictamen fiscal obligatorio ahora puede involucrar en graves problemas fiscales al contador público que elaboró el dictamen, que no cumplió con los requisitos que actualmente exige el Código Fiscal de la Federación. Bien, estimados amigos, entonces esto es algo totalmente novedoso que debe ser manejado totalmente de manera diferente por el contador público, empezando por la cotización del trabajo de elaborar un dictamen fiscal obligatorio, porque hoy tanta responsabilidad legal asume un contador público inscrito cuando se compromete a elaborar un dictamen fiscal obligatorio, ¿verdad?, que necesariamente debe tener un equipo muy profesional, muy extenso, muy amplio, para que efectivamente esté en condiciones reales de hacer un dictamen fiscal que cumpla con todos los requerimientos y con todas las exigencias que actualmente consigna el Código Fiscal de la Federación. En primer lugar, queremos mencionar que están obligados a dictaminar sus estados financieros únicamente las personas morales, pero no cualquier persona moral, sino tiene que ser una persona moral que tenga una capacidad económica verdaderamente importante, verdaderamente considerable. El Código Fiscal claramente señala que están obligadas a dictaminar sus estados financieros por contador público las personas morales que en el último ejercicio inmediato anterior declarado hayan consignado en sus declaraciones normales ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta iguales o superiores a un monto equivalente a 1,650,490,600 pesos, ¿sí? Como vemos, solo las personas morales que tienen ingresos verdaderamente cuantiosos, más de 1,600 millones de pesos, son los que están obligados a dictaminar sus estados financieros. Bien, y desde luego también están obligadas a dictaminar sus estados financieros las personas morales que al cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior tengan acciones colocadas entre el gran público inversionista en bolsa de valores. Como vemos, las personas morales obligadas a dictaminar sus estados financieros son las empresas transnacionales residentes en México, y también las empresas mexicanas propiedad de mexicanos millonarios como Carlos Slim, como la familia Bayeres, como Salinas Pliego, como Cemex. Entonces vemos cómo son empresas enormes que
no únicamente obtienen ingresos mayores a 1.650 millones de pesos, sino que además realizan infinidad de operaciones al año que tienen miles de trabajadores, y entonces obviamente la carga administrativa, las horas de trabajo que se tienen que invertir en la elaboración de un dictamen para opinar sobre los estados financieros y verificar el cumplimiento a las disposiciones fiscales, a las disposiciones aduaneras, y verificar si cometieron o no alguna conducta que configura algún delito fiscal. Obviamente el auditor tiene que tener una infraestructura que le permita llevar a cabo ese trabajo con profesionalismo, pero además que los integrantes de su equipo de trabajo sean verdaderos expertos, que hagan una revisión lo más profunda que se pueda, porque ya lo dice el Código Fiscal de la Federación, que si la autoridad descubre que en el dictamen, por ejemplo, no se informó que el contribuyente dictaminado realizó alguna conducta que puede configurar algún delito fiscal, eso provocará que en su momento el contador público dictaminador, independientemente de las sanciones administrativas, ¿verdad?, enfrente un proceso penal por encubrimiento, y entonces vemos pues cómo la responsabilidad profesional, legal, jurídica y penal del contador público dictaminador se incrementa considerablemente. Las empresas grandes son las que están obligadas a dictaminarse, y es importante destacar que las empresas grandes, tanto las transnacionales como las que son propiedad de mexicanos millonarios, desafortunadamente ellas han incurrido en muchas irregularidades fiscales en los últimos años. Prueba de ello es FEMSA, las empresas de Bayeres, las empresas de Slim, por ejemplo, BBVA Bancomer, todas esas empresas que incurrieron en irregularidades graves, tan graves que cuando el SAT se acercó a ellas para sugerirles que se regularizaran, o en su momento podía haber incluso la formulación de querellas en contra de esas empresas, estas empresas decidieron pagar espontáneamente, bueno, no espontáneamente porque ya había una gestión de autoridad, pero decidieron pagar sin mayor problema, sin mayor confrontación, cantidades verdaderamente multimillonarias. Según el presidente de la República, FEMSA pagó más de 8,000 millones de pesos. Las empresas de Carlos Slim pagaron alrededor de 4,000 millones de pesos, lo mismo que las de Bayeres, y otras empresas más involucradas que ha dado a conocer tanto el Servicio de Administración Tributaria como el presidente de la República directamente. Entonces vemos cómo las grandes empresas, Walmart también, las grandes empresas desafortunadamente en los últimos años, asesoradas por despachos transnacionales que no conocen Código Fiscal de la Federación, han sido inducidas intencionalmente a cometer delitos. Entonces, el auditor, el contador público inscrito que haga un dictamen a alguna de estas empresas multimillonarias tendrá que revisar necesariamente si han hecho decisiones, fusiones, si han cumplido con la ley, si no han sido fraudulentas, si han tenido razón de negocios, si han cumplido con todos los requisitos que la ley exige para que se considere que no hubo enajenación de bienes, y en caso de que detecte alguna irregularidad tendrá que plasmarla en su dictamen. También tendrán que verificar si estas empresas han comprado o no comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. La mayoría de empresas, incluidas las grandes, las que están obligadas a dictaminarse, han adquirido comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Por eso, cuando el fisco las requirió,
mejor regularizaron su situación fiscal, sabedoras de que adquirir comprobantes fiscales configura defraudación fiscal calificada, ¿verdad? Entonces tendrán que revisar a los proveedores de estas empresas dictaminadas para ver si dentro de los proveedores hay EFOS definitivas ya publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Entonces tendrá que ser una búsqueda exageradamente minuciosa. Yo recuerdo que Cemex aparece como compradora de facturas que amparan operaciones inexistentes desde hace años por montos verdaderamente importantes. Entonces, lo más seguro es que gran parte de las empresas que están obligadas a dictaminar estados financieros, pues han comprado facturas, y eso tendrá que consignarlo en su dictamen el auditor que lleve a cabo la elaboración de ese dictamen. También tendrán que verificar si hay esquemas agresivos de evasión fiscal implementados por la empresa. Desafortunadamente, los grandes despachos transnacionales se han especializado en los últimos años en elaborar esquemas agresivos de evasión fiscal. Eso lo sé yo directamente porque varios contribuyentes me han encargado que revise supuestas estrategias fiscales que les han querido vender estos grandes despachos transnacionales que todos conocemos, ¿verdad? Y nuestro veredicto ha sido: ese es un esquema agresivo de evasión fiscal, porque esas supuestas estrategias se sustentan en un total desconocimiento del Código Fiscal de la Federación. Los grandes despachos contables transnacionales que existen en México no conocen el Código Fiscal de la Federación y por eso elaboran supuestas estrategias fiscales para ahorrar impuestos a los contribuyentes, que en realidad son esquemas agresivos de evasión fiscal. Todo esto se tiene que revisar al llevar a cabo el dictamen fiscal, y en caso de que se descubra la existencia de esquemas agresivos de evasión fiscal, pues tendrán que consignarse en el dictamen obligatorio. Desde luego, uno de los esquemas agresivos de evasión fiscal pues es la utilización del outsourcing fraudulento. Entonces, ahí tendrán que, en el dictamen fiscal, los contadores públicos auditores consignar si hay o no la utilización de ese outsourcing fraudulento que, desde luego, que configura delitos fiscales. También tendrán que examinar los auditores si el contribuyente, la persona moral dictaminada, llevó a cabo la realización de actos reportables. Los actos reportables normalmente deben reportarse porque la autoridad fiscal presume que son esquemas agresivos de evasión fiscal. Entonces, el auditor tiene que revisar si la empresa hizo o no llevó a cabo actos reportables, y desde luego tiene que verificar si el asesor fiscal respectivo o la propia empresa revelaron ese acto reportable a la autoridad, porque de no haberlo hecho así, pues no estarían cumpliendo con sus obligaciones fiscales y, entre otras cosas, mínimo, se harían acreedores a multas millonarias como consecuencia de esos incumplimientos, ¿verdad? Entonces vemos cómo elaborar este dictamen es otra cosa, porque en el pasado la autoridad no tenía la información para verificar si lo que el auditor estaba consignando en el dictamen era cierto o falso. Hoy, cuando la autoridad esté analizando el dictamen, puede estar checando lo que está en su base de datos y luego va a encontrar: aquí no dijo esto es falso porque aquí tengo otra información. Ahora sí que dirían, tengo otros datos, ¿verdad? Entonces vemos cómo este dictamen tiene que ser exactamente hecho con mucho profesionalismo, con mucha seriedad, con mucho personal que intervenga en la elaboración del dictamen, pero además que ese personal tenga calificación profesional elevada. No cualquiera puede revisar lo de actos reportables, lo del outsourcing fraudulento, lo de esquemas agresivos de evasión fiscal, si se cumplieron o no con las reglas de escisión o de fusión. Sí, son situaciones
de mucho nivel que no cualquier auxiliar puede estar revisando al llevar a cabo un dictamen. Por eso, este nuevo dictamen fiscal tiene que tener un costo económico muy diferente del anterior, porque el anterior era un dictamen hasta cierto punto casero. Hoy no, hoy tiene que ser un dictamen profesional de mucho nivel, pero además sabedor el auditor que la autoridad tiene en sus bases de datos mucha información que le permitirá fácilmente detectar si el dictamen fue hecho con omisiones, con irregularidades, si fue hecho deficientemente, si consigna falsedades, y bueno, todo eso puede desembocar en que el día de mañana el contador público enfrente un problema de carácter penal al ser denunciado, querellado penalmente como encubridor de los delitos fiscales en que incurrió el contribuyente, si es que el contador no consigna que el contribuyente cometió conductas que probablemente configuran delitos fiscales. Bien, ahora bien, dentro de los delitos que debe consignar el auditor en su dictamen está el de defraudación fiscal. No únicamente el de defraudación fiscal, porque el Código Fiscal habla de que si tiene conocimiento de que realizó el contribuyente dictaminado conductas que configuran delitos fiscales. Por ejemplo, ¿qué delito fiscal tendría que informar que probablemente cometió el contribuyente? Bueno, si detecta que el contribuyente tuvo relaciones con EFOS definitivas ya publicadas, bueno, ¿qué delito cometió? Entre otros, bueno, pues el 113 bis, ¿verdad? Por adquirir comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Aunque no tenga la certeza el contribuyente de que amparan operaciones inexistentes, si el que vendió la factura, si el que le expidió es un EFO definitivo publicado, hay la presunción, y la ley claramente dice que los auditores deben comunicar a la autoridad cuando conozcan que el contribuyente ha llevado a cabo alguna conducta que pueda constituir la comisión de un delito fiscal. Y obviamente, si yo tengo facturas de EFOS definitivas publicadas en el Diario Oficial de la Nación, evidentemente hay la probabilidad de que yo pueda haber cometido un delito fiscal. Bien, pero los otros delitos que deben informar los auditores en su dictamen al SAT es precisamente los delitos de defraudación fiscal y equiparables. Y al respecto, mucho sorprende que los colegios de contadores públicos, que las asociaciones de contadores públicos se quejen amargamente de que esta obligación que se le impone al auditor es injusta, porque el auditor no tiene por qué conocer delitos, que él no es abogado, que él no tiene por qué conocer qué conductas configuran delitos. Eso es una total falsedad. El contador público tiene que conocer cuáles son los delitos. Si es cierto, el contador público no va a intervenir como defensor en una carpeta de investigación, tampoco va a intervenir como defensor en un proceso penal, porque esa no es su profesión. Pero sí debe conocer qué conductas configuran defraudación fiscal. A ver, no todos sabemos lo que es un homicidio, no lo podemos defender, pero todos sabemos que homicidio es privar de la vida a otro. Por muy ignorante que una persona sea, sabe qué es el homicidio. Bueno, pues lo mismo ocurre con los delitos fiscales. Si bien es cierto que los únicos capacitados para defender a un contribuyente durante una carpeta de investigación o un proceso penal son los abogados fiscalistas, que al mismo tiempo sean penalistas, ¿verdad?, que son los que conocen la materia fiscal y la materia penal. Porque un abogado que es fiscalista pero no es penalista no puede defender a un contribuyente en una carpeta de investigación ni en un proceso penal. Y lo mismo, un abogado penalista que no conoce la materia fiscal, pobre trabajo hará al tratar de defender a un contribuyente acusado de defraudación fiscal. En todo caso tendrá que intervenir una mancuerna de abogado fiscalista que conozca la materia fiscal, que no nada más promueva medios de defensa, de un realmente abogado fiscalista que conozca la materia fiscal, la mecánica de los impuestos, el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, que conozca cómo está integrada una declaración de impuestos, etcétera, etcétera, ¿verdad?
combinando su esfuerzo con el de un abogado penalista que conozca la materia penal a fondo, ¿verdad? Ellos serían los expertos combinando sus conocimientos para defender a un contribuyente que está siendo investigado ministerialmente o procesado penalmente. El contador no puede hacer eso, pero sí puede conocer qué conductas configuran defraudación fiscal. ¿Quién no conoce qué es el delito de lesiones? Alterar la salud de una persona, ¿verdad? Si una persona con el cuchillo le infringe una herida, claro que lesionó al contribuyente. No, es que yo no sé qué es eso de lesiones, pues yo no soy abogado. Una cosa es que no estés capacitado para defenderlo en un proceso penal, pero otra cosa es que no sepas qué es lesión. Si estamos viendo que va una persona caminando y pasa otra en una motocicleta y le arranca el bolso, ¿verdad? No podemos decir, no, pues yo no sé qué pasó. No, pues claro que le robaron. Que no sepas defenderlo es otra cosa, pero el robo es privar de su patrimonio a otra persona sin su consentimiento. Entonces vemos cómo claro que el contador debe saber qué conductas configuran defraudación fiscal y equiparables, máxime que el delito de defraudación fiscal se comete precisamente al momento de estar elaborando la declaración de impuestos, sea provisional de renta, sea pago definitivo mensual de IVA, sea entero de retenciones o sea anual o del ejercicio del impuesto sobre la renta. Es en ese momento, al estar consignando los datos, cuando se comete el delito de defraudación fiscal. Ahora, ¿es realmente difícil? ¿Cuáles son las conductas que configuran un delito fiscal? ¿Es realmente algo que es imposible prácticamente conocer? ¿Tendría yo que ser un genio? ¿Tendría yo que tener toda la información jurídica para poder saber qué conductas configuran defraudación fiscal? No es necesario ser un genio ni ser un erudito en derecho, ¿verdad? No. De hecho, muchos doctores en derecho fiscal y maestros en derecho fiscal no saben qué conductas configuran defraudación fiscal, no porque sea muy difícil, sino porque estudian cosas que no sirven y no lo que sí sirve. ¿Sí está claro? Entonces, conocer qué conductas configuran defraudación es lo más sencillo. O yo preguntaría, ¿qué arte o qué ciencia se requiere para saber que no enterar lo retenido es defraudación fiscal equiparada, calificada, que se sanciona con una pena aumentada en una mitad? ¿Qué dificultad representa entender que declarar falsamente en ceros, cuando sí se tuvieron operaciones, es el delito de defraudación fiscal? ¿Qué conocimientos profundos tengo que tener para saber que declarar ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos es defraudación fiscal equiparable? Es lo más sencillo. Lo que pasa es que los contadores públicos nunca se han ocupado de investigar qué conductas configuran delitos fiscales, especialmente el de defraudación fiscal. Los abogados fiscalistas, sean maestros o doctores, jamás se han preocupado por conocer qué conductas configuran defraudación fiscal y delitos equiparables. Los penalistas andan perdidos en el espacio porque no conocen la materia fiscal, no conocen las obligaciones fiscales de los contribuyentes, no conocen la ley del impuesto sobre la renta, no conocen la ley del impuesto al valor agregado, no conocen cómo se acumulan los ingresos, cuáles son las deducciones, qué requisitos deben tener. Entonces, ellos definitivamente están totalmente impedidos para conocer qué conductas configuran defraudación fiscal. Nosotros hemos escuchado conferencias, visto videos impartidos por penalistas sobre defraudación fiscal y después de escucharlos 2 horas, 3 horas o más, nunca dicen qué conductas configuran defraudación fiscal. No por egoísmo, no saben qué conductas configuran defraudación fiscal. Incluso el abogado ese que logró la exoneración del Baester Gordillo, ¿verdad? Él, que según es un excelente penalista y que saca sentencias favorables en defraudación fiscal para sus clientes, que lo que hicimos en el pasado no cuenta en el futuro.
con otras autoridades, con otras leyes, con una plataforma tecnológica del SAT que le da información al SAT que antes no tenía, ¿verdad? Bueno, ni siquiera ese abogado nos dice qué conductas configuran defraudación fiscal. Sí está claro, pero no, porque no lo han investigado, no se han preocupado por conocer. Conocer qué conductas configuran defraudación fiscal es exageradamente sencillo. Nosotros publicamos en el año de 2021 un libro que se llama Defraudación Fiscal, 22 conductas que configuran defraudación fiscal, cómo evitar incurrir en ellos. Y en ese libro enumeramos exactamente las 22 conductas distintas que configuran defraudación fiscal. Hacemos un estudio profundo de todas esas conductas, de esas 22 conductas, cuáles son las pruebas que la autoridad aportará para demostrar que se cometió el delito, y desde luego nosotros decimos cómo podemos nosotros evitar que se cometa el delito de defraudación fiscal, o cómo podemos sacar de defraudación fiscal espontáneamente, antes de que le llegue una revisión fiscal al contribuyente, antes de que llegue una revisión fiscal, cómo lo podemos sacar de defraudación fiscal, de tal suerte que nunca se formule querella en su contra, ¿verdad? Para eso nosotros publicamos exactamente este libro que se llama Conductas que tipifican defraudación fiscal, cómo evitar incurrir en ellas. Es un libro que tiene información totalmente actualizada de la materia fiscal vigente en México en materia fiscal, ¿verdad? Y están explicadas con detalle las 22 conductas. Cualquier contribuyente, cualquier abogado, cualquier contador puede saber perfectamente qué conductas configuran defraudación fiscal si leen esta obra jurídica única que toca ese tema tan importante de cuáles son las conductas que configuran defraudación fiscal. Entonces, no es nada difícil saber qué conductas configuran defraudación fiscal. Y de hecho, no únicamente los contadores públicos que dictaminan estados financieros están obligados a conocer qué conductas configuran defraudación fiscal, sino que todos los contadores públicos deben conocer qué conductas configuran defraudación fiscal, porque yo me pregunto, ¿cómo? Si yo fuera contador público, ¿cómo podría llenar yo una declaración? ¿Cómo podría elaborar una declaración de impuestos si no sé qué conductas configuran defraudación fiscal? ¿Cómo sé que no estoy cometiendo delito al consignar este dato si no conozco qué conductas configuran defraudación fiscal? Elaborar una declaración de impuestos sin conocer qué conductas configuran defraudación fiscal es como conducir un vehículo con los ojos cerrados, con los ojos vendados. Es peligrosísimo. Entonces, todos los contadores públicos debieran conocer qué conductas configuran defraudación fiscal, exactamente para que al estar elaborando sus declaraciones de impuestos, las de sus clientes, no incurran en alguna de esas conductas que al rato involucren en problemas fiscales a su cliente, pero también a ellos, porque ellos son los que realizan la conducta descrita en el hecho y son responsables penales también de los delitos que cometen sus clientes. Esto desde el 2014. Entonces, pues, estimados amigos, este nuevo dictamen fiscal obligatorio es totalmente diferente. Habrá que manejarlo de manera diferente. Habrá que invertir mucho más horas en su elaboración que antes. Habrá que asesorarse o allegarse de la colaboración de mucha gente, pero mucha gente perfectamente preparada para hacer un buen dictamen a esos grandes contribuyentes que obtienen ingresos superiores a 1.650.000 millones de pesos, ¿verdad? Y todo esto encaminado tanto a ayudar al contribuyente dictaminado para que cumpla con sus obligaciones conforme a estricto derecho, pero también a evitar que el contador público que elaboró el dictamen, el día de mañana, por haber hecho un trabajo deficiente, esté enfrentando problemas penales, incluso de privación de la libertad. El costo del dictamen tiene que cubrir toda esta carga administrativa y de trabajo que deberá realizar el contador público al elaborar ese nuevo dictamen fiscal obligatorio que entra en vigor en 2020. De todo esto hablaremos con profundidad y detalle, citando artículos legales, preceptos legales, etcétera, etcétera, ¿verdad? En nuestro próximo evento que se llevará a cabo el día
miércoles 8 de diciembre de este año en el Hotel Marriott Reforma, evento titulado Aprovecha el conocimiento de las reformas al Código Fiscal de la Federación 2022 para corregir tu pasado y salvar tu futuro. La idea de estas reformas es que todas las irregularidades que has cometido en el pasado, la autoridad las capitalice, privándote a futuro todo tu patrimonio, negocios, dinero y, si es posible, hasta tu libertad. Nosotros, como contribuyentes y como asesores fiscales, contadores públicos y abogados, debemos aprovechar ese conocimiento de las reformas al Código Fiscal 2022 para regularizar el pasado de nuestros clientes, el pasado fiscal, salvándoles así su futuro. Bien, de este tema del dictamen fiscal obligatorio hablaremos con pelos y señales en nuestro evento. En la pantalla te dejo el número de teléfono 22 22 43 22 11 y la dirección de correo electrónico def-fiscal@yahoo.com.mx, en donde tú podrás obtener informes del curso, el temario completo y desde luego en donde podrás inscribirte. Estamos en la época de la información y la información es poder. Ojalá nos acompañen en este próximo evento contadores públicos, abogados fiscalistas y contribuyentes en general, exactamente para que con base en la información que vamos a proporcionar en este curso, todos estemos en mejores condiciones de corregir, regularizar nuestro pasado, para que en los próximos años conservemos por siempre nuestro patrimonio, negocios, dinero y libertad. Sean muy felices, muy buenas tardes.